Dale like y suscríbete por favor. Bienvenido a mi canal Señor Juan Sabiduría, disfruta hasta el final, el mejor contenido de relato de la vida real, por favor concéntrate en el mensaje. Creen que la madrastra mató al padre hasta que su niña de 6 años habla. El silencio roto. A las 3:30 de la madrugada del 21 de febrero de 2008, Melissa García hizo una llamada frenética al 911. Su voz temblaba mientras susurraba que había despertado junto al cuerpo sin vida de su esposo, Alex López, tendido en un charco de sangre. Había sido asesinado con un disparo de escopeta. Entre sollozos, informó que se había refugiado con su hijastra, Alice, de 6 años, en el armario de su dormitorio. Aseguró escuchar pasos en la planta baja, rogando a los operadores que la policía llegara pronto. Minutos después, las patrullas irrumpieron en la vivienda. Revisaron cada rincón de la casa, pero no encontraron rastro alguno de un intruso. La puerta principal estaba cerrada con llave desde dentro, y las ventanas permanecían intactas. Todas las pruebas físicas apuntaban a Melissa, la escopeta hallada bajo la cama, sus huellas en el arma y un rastro de pólvora en sus manos. Además, los rumores de su matrimonio en crisis y una reciente póliza de seguro por una cuantiosa suma fortalecían la sospecha. Melissa negó todo vehementemente. Alegaba que alguien había entrado a la casa y que, en medio del pánico, había tocado el arma al intentar entender lo que ocurría. Pero su versión carecía de pruebas. En cuestión de horas, fue arrestada por el asesinato de Alex. Alice, la pequeña hija de Alex, permanecía en silencio. Su rostro pálido y su mirada perdida preocupaban a los agentes encargados del caso. Durante los interrogatorios, no respondía más que con movimientos de cabeza. Una trabajadora social trató de acercarse a ella, pero la niña solo pedía ver a su papi. Finalmente, 4 días después, Alice habló. La trabajadora social, al notar que la niña no se separaba de su muñeca favorita, intentó comunicarse con ella a través del juguete. Usando la muñeca como mediadora, le dijo a Alice que podía contarle cualquier cosa. Yo estaba despierta esa noche, confesó la niña en voz baja, abrazando a su muñeca con fuerza. Papi y Melis estaban peleando, pero luego ella se fue al cuarto. ¿Qué pasó después, cariño?, le preguntó suavemente la trabajadora. Yo bajé porque tenía sed, y lo vi, era el tío Diego. Él tenía la escopeta y le disparó a papi. Luego me miró y me dijo que no dijera nada. Que si lo hacía, Melis se iría para siempre. Diego era el hermano menor de Alex, un hombre con antecedentes penales por robo y agresión. Los investigadores habían descartado su participación al no tener pruebas que lo vincularan al lugar, pero el testimonio de Alice cambió todo. Al analizar nuevamente la escena del crimen, encontraron fibras de ropa en una ventana del sótano que parecía haber sido forzada desde dentro. Con la nueva evidencia, la policía interrogó a Diego. Bajo presión, confesó haber matado a Alex por una disputa de dinero. Había planeado inculpar a Melissa, consciente de los problemas maritales de la pareja y la cercanía de la póliza de seguro. Su confesión exoneró a Melissa, quien fue liberada días después. La pequeña Alice, con su inocencia y valentía, no solo salvó a su madrastra, sino que también sacó a la luz la verdad sobre la tragedia que había golpeado a su familia. Sin embargo, la cicatriz de esa noche quedó grabada para siempre en los corazones de ambas, un recordatorio de lo frágil que puede ser la confianza cuando la traición viene de los más cercanos. Dale like y suscríbete por favor. El legado del silencio. Tras la confesión de Diego y la liberación de Melissa, la pequeña familia trató de reconstruirse entre las ruinas del dolor. Melissa, aunque exonerada, fue señalada por la comunidad. Muchas personas, incluso después de que se probara su inocencia, seguían susurrando a sus espaldas, alimentando rumores que la convertían en el blanco del desprecio público. Alice, por su parte,
dejó de hablar durante meses. Aquella noche había cambiado algo en ella. Su mundo, que antes se dividía entre juegos y cuentos antes de dormir, se había teñido de pesadillas y silencios. Melissa la inscribió en terapia infantil, pero los progresos eran lentos. Cada vez que Alice intentaba hablar de lo sucedido, su pequeña voz temblaba, como si el recuerdo del tío Diego la acechara desde las sombras. Melissa, además de lidiar con su propia pena por la pérdida de Alex, se enfrentaba al desafío de ganar la confianza de Alice. Aunque la niña la había salvado con su testimonio, había una barrera emocional entre ellas. La culpa, el miedo y la incertidumbre la separaban, como si cada una temiera herir a la otra al recordar. Una noche, mientras Alice jugaba con su muñeca en la sala, Melissa se sentó junto a ella. Con un álbum de fotos en mano, empezó a pasar las páginas. «Este era tu papá cuando te vio nacer», dijo Melissa, mostrando una foto de Alex sonriendo en la sala de maternidad. Siempre decía que ese fue el mejor día de su vida. Alice levantó la vista y observó la foto en silencio. Su mirada parecía perdida, pero luego murmuró: «Yo quería que él me despertara esa noche, pero ya no podía». Melissa contuvo las lágrimas y abrazó a Alice. Fue la primera vez que la niña verbalizó el impacto de esa madrugada. Esa noche marcó el inicio de una conexión más profunda entre ellas. Melissa le prometió que siempre estaría allí para cuidarla, no importa lo que pasara. Sin embargo, el retorno de Diego al sistema judicial desató una nueva ola de incertidumbre. Antes de su juicio, un incendio destruyó parte del archivo del caso, incluyendo su confesión grabada. Los abogados de Diego aprovecharon esta laguna para argumentar que su confesión había sido forzada. La familia de Alex, que ya desconfiaba de Melissa, la acusó de estar involucrada en el supuesto encubrimiento. Melissa sabía que debía proteger a Alice de la tormenta que se avecinaba, pero al mismo tiempo, comprendía que el testimonio de la niña sería crucial para mantener a Diego tras las rejas. Consultó con los terapeutas de Alice, quienes le advirtieron sobre el trauma que podría causar revivir aquella noche en un tribunal. Pero Melissa sabía que no tenían otra opción. El día del juicio llegó. Alice, con solo 6 años, se sentó en el estrado con su muñeca en brazos. Melissa estaba en primera fila, con el corazón roto por someter a la niña a esa experiencia, pero también decidida a buscar justicia para Alex. ¿Recuerdas lo que viste esa noche, Alice?, le preguntó el fiscal con delicadeza. La niña sintió y, aferrándose a su muñeca, comenzó a relatar lo que había sucedido. Su voz era apenas un susurro, pero sus palabras resonaron en toda la sala. Vi al tío Diego. Él tenía la escopeta, y luego me miró y me dijo que no dijera nada, o Meli se iría para siempre. El testimonio de Alice fue contundente. Aunque la defensa intentó desacreditarla, los jurados no pudieron ignorar la claridad con la que describió los hechos. Diego fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Con el caso cerrado, Melissa y Alice buscaron empezar de nuevo. Se mudaron a otra ciudad, dejando atrás los fantasmas de aquella casa. Aunque las heridas emocionales aún persistían, madre e hija encontraron consuelo en su vínculo. Melissa dedicó su vida a asegurar que Alice tuviera un futuro lleno de amor y esperanza, prometiéndose que nunca dejaría que su pasado definiera quién era. Años después, cuando Alice cumplió 18 años, escribió una carta a Melissa. Gracias por nunca rendirte conmigo, incluso cuando yo me rendí con el mundo. Tú no eras mi mamá al principio, pero te convertiste en mi todo. Papá estaría orgulloso de ti, como yo lo estoy. Gracias por ser mi refugio en medio de la tormenta. Melissa, al leerla, comprendió que, aunque el dolor siempre sería parte de su historia, habían logrado construir un nuevo capítulo lleno de luz. Dale like y suscríbete por favor. Las sombras del pasado. Tras mudarse a otra ciudad,
Melissa y Alice intentaron construir una vida lejos de los titulares y los juicios. Habían dejado atrás la casa donde ocurrió la tragedia, pero las cicatrices emocionales seguían presentes. Melissa trabajó incansablemente para brindarle a Alice una infancia más normal, pero las secuelas de aquella noche seguían apareciendo de maneras inesperadas. Alice comenzó a tener terrores nocturnos, despertando gritando que alguien estaba en su cuarto. Melissa la consolaba cada vez, pero sabía que no bastaba con abrazos. La terapia siguió siendo parte fundamental de su vida, aunque Alice parecía resistirse a abrirse del todo. Cada vez que mencionaban a Diego o su padre, su rostro se endurecía, como si levantara un muro invisible. Una tarde, mientras Melissa ordenaba cajas que aún no habían desempacado, encontró una vieja libreta de dibujos de Alice. Entre garabatos de flores y soles, había un dibujo que le heló la sangre, la figura de un hombre con una escopeta, de pie junto a una cama, con una pequeña figura observándolo desde una puerta entreabierta. Melissa se sentó en el suelo, incapaz de contener las lágrimas. Sabía que Alice había intentado enterrar sus recuerdos, pero estos seguían vivos en su mente. Decidió enfrentar la situación de otra manera. «Alice, ¿puedes venir un momento?», llamó suavemente desde el salón. La niña, que ahora tenía 8 años, apareció con su muñeca en brazos. Melissa sostuvo el dibujo frente a ella. «Cariño, encontré esto. ¿Quieres contarme qué significa?». Alice miró el dibujo, su rostro impasible. Luego de un largo silencio, dijo: «Es lo que pasó, pero no quiero hablar de eso». Melissa le tomó las manos. «Sé que es difícil, mi amor, pero necesitas hablarlo. No para que lo entiendan los demás, sino para que tú puedas sanar. Estoy aquí contigo, siempre». Alice rompió a llorar y se lanzó a los brazos de Melissa. Entre sollozos, empezó a contar cosas que nunca había dicho, cómo se había sentido paralizada de miedo al ver a Diego, cómo había querido gritar pero no pudo. Cómo había creído que todo era su culpa por haber bajado esa noche. Melissa la escuchó, con el corazón roto, pero agradecida de que por fin Alice comenzara a soltar lo que llevaba dentro. Un nuevo comienzo. Con el tiempo, Alice empezó a florecer. Aunque la tragedia seguía siendo parte de su historia, comenzó a encontrar maneras de canalizar su dolor. Se interesó en el arte, especialmente en la pintura, y Melissa la apoyó comprándole lienzos, pinceles y pinturas. A través de su arte, Alice plasmaba no solo su sufrimiento, sino también su esperanza. Una de sus primeras obras que atrajo atención fue un cuadro titulado La puerta entreabierta. Mostraba a una niña pequeña mirando hacia una puerta iluminada, con sombras que se desvanecían a lo lejos. La pieza ganó un concurso escolar y fue elogiada por su profundidad emocional. A medida que Alice crecía, su relación con Melissa se fortalecía. Aunque había comenzado como una relación tensa y distante, se transformó en un lazo inquebrantable. Alice comenzó a llamarla mamá por primera vez cuando tenía 12 años, un momento que Melissa atesoró para siempre. El regreso de los fantasmas. Sin embargo, las sombras del pasado volvieron a aparecer de manera inesperada. Cuando Alice tenía 16 años, recibieron una carta del sistema penitenciario. Diego estaba solicitando una reducción de condena por buena conducta. La noticia desató una ola de ansiedad en ambas. Alice, que había logrado construir una vida más estable, temía enfrentarse de nuevo a su tío. «No dejaré que vuelva a lastimarnos, Alice», le prometió Melissa. «Esta vez, lucharemos juntas». Melissa contactó a un abogado y prepararon una declaración para la audiencia. Alice insistió en asistir, algo que preocupaba a Melissa, pero sabía que debía apoyarla. En la sala, Alice, ahora una joven fuerte y determinada, enfrentó a Diego por primera vez desde aquella fatídica noche. «Tú me quitaste a mi papá y trataste de destruirnos», dijo Alice con la voz firme, aunque sus manos temblaban.
pero no lo lograste. Mi mamá y yo somos más fuertes ahora, y nunca permitiré que vuelvas a hacernos daño. Diego no fue liberado, y la fortaleza de Alice se convirtió en una inspiración para otros. Con el tiempo, compartió su historia públicamente, hablando en eventos sobre la resiliencia y el poder de enfrentar el trauma. Sus palabras ayudaron a muchas personas a sanar sus propias heridas. El legado del amor. Cuando Alice cumplió 18 años, organizó una exposición de arte titulada Del silencio a la luz, dedicada a su padre y a Melissa. En el centro de la galería había un retrato de Alex, sonriendo mientras sostenía a una bebé en brazos. Junto a él, un cuadro de Melissa y Alice abrazadas, con un sol brillando sobre ellas. Esa noche, Alice habló ante los asistentes. Mi vida estuvo marcada por el dolor, pero también por el amor. Mi papá me enseñó lo que significa ser valiente, y mi mamá me mostró que la fuerza más grande es la que viene del corazón. Esta exposición es para ellos, y para todos los que han luchado en la oscuridad, buscando un rayo de luz. Siempre hay esperanza. Siempre hay amor. Dale like y suscríbete por favor. Cicatrices invisibles. Alice había encontrado en el arte un refugio y una voz, pero debajo de los aplausos, los cuadros y las palabras de inspiración, todavía cargaba con un peso invisible. Hablar en público y plasmar sus emociones en sus lienzos ayudaban a sanar, pero había noches en las que las sombras del pasado volvían a asediarla. Soñaba con el sonido de la escopeta, con los ojos de Diego clavados en los suyos, y con el eco de los gritos que nunca había lanzado. Melissa también luchaba en silencio. Aunque había jurado ser el refugio de Alice, llevaba su propia carga de culpa. Se reprochaba no haber podido protegerla mejor, no haber anticipado la traición de Diego, no haber evitado la tragedia. Pasaba noches en vela, preguntándose si el amor que le daba a Alice sería suficiente para llenar los vacíos que el tiempo no podía borrar. Un día, mientras Melissa limpiaba la casa, encontró una carta doblada debajo del colchón de Alice. Al principio dudó en abrirla, pero algo en el papel desgastado la inquietó. Con cuidado, desdobló la hoja y leyó. Querido papá, te extraño todos los días. A veces me pregunto si estarías orgulloso de mí o si me culparías por lo que pasó esa noche. Siempre pienso que si no hubiera bajado por agua, tú seguirías aquí. Mamá dice que no fue mi culpa, pero no puedo dejar de sentirlo así. Espero que puedas perdonarme. Te amo. Melissa sintió que el corazón se le rompía en 1000 pedazos. Sabía que Alice llevaba una carga pesada, pero jamás imaginó que la culpa fuera tan profunda. Esa noche, decidió enfrentar el dolor de su hija directamente. La conversación. Después de cenar, Melissa se sentó junto a Alice en el sofá. La joven estaba dibujando en su cuaderno, pero Melissa le quitó suavemente el lápiz de la mano. Cariño, encontré algo hoy. Sacó la carta de su bolsillo y la colocó en la mesa. Alice miró la hoja con sorpresa, luego con vergüenza. Bajó la cabeza, evitando el contacto visual. No debiste leerla, murmuró. Tal vez no debí, pero me alegro de haberlo hecho, respondió Melissa con suavidad. Alice, necesitas entender algo muy importante, nada de lo que pasó esa noche fue tu culpa. Absolutamente nada. Alice se cruzó de brazos, sus ojos llenos de lágrimas. Pero si no hubiera bajado, Diego no me habría visto. No habría tenido que callarme. Tal vez papá habría tenido tiempo de defenderse. Todo salió mal porque yo estaba ahí. Melissa tomó las manos de Alice, mirándola directamente a los ojos. Escúchame bien, mi amor. Diego tomó sus propias decisiones esa noche. Decisiones horribles que nadie podía prever ni detener. Tú eras una niña pequeña, y no había nada que pudieras hacer para cambiar lo que pasó. Lo que sucedió fue por culpa de Diego, no tuya. Tú fuiste una víctima, no una culpable.
Alice lloró en silencio, dejando que las palabras de Melissa calaran en su corazón. Fue un momento de liberación, aunque no inmediato. Esa conversación marcó el inicio de un proceso más profundo de aceptación y sanación. Construyendo un futuro. A medida que Alice entraba en la universidad, decidió estudiar psicología con especialización en trauma infantil. Quería ayudar a otros niños que, como ella, habían enfrentado experiencias devastadoras. Melissa la apoyó incondicionalmente, aunque la separación fue difícil. Ver a Alice alejarse para perseguir sus sueños le llenaba de orgullo, pero también de nostalgia. Durante los primeros años de universidad, Alice trabajó en un proyecto artístico paralelo, una serie de cuadros que representaban su viaje emocional desde la infancia hasta la adultez. En uno de ellos, titulado La niña que bajó las escaleras, retrató a una pequeña asomándose a un pasillo oscuro, con una luz tenue al final. La obra generó un gran impacto en la comunidad artística y fue seleccionada para una exhibición nacional. La reconexión con el pasado. El éxito de Alice como artista y futura psicóloga la llevó a ser invitada a hablar en una conferencia sobre resiliencia. En el evento, una mujer mayor se le acercó. Era Clara López, la madre de Alex y abuela de Alice, con quien habían perdido contacto tras el juicio de Diego. Clara había culpado a Melissa durante años, influenciada por los rumores y su propio dolor. Alice, estoy aquí porque quiero pedirte perdón, dijo Clara, con lágrimas en los ojos. Cometí muchos errores después de perder a tu papá. Me dejé cegar por el dolor y la rabia. Pero ahora veo lo fuerte que eres, y sé que eso viene de todo lo que tu mamá hizo por ti. Alice, sorprendida, miró a su abuela y luego a Melissa, quien estaba entre la audiencia. Tras un momento de duda, abrazó a Clara. Todos cometemos errores, abuela. Lo importante es seguir adelante y sanar juntos. El legado de sanación. Alice y Melissa lograron construir una vida llena de propósito. Juntas, crearon una fundación para apoyar a niños y familias que habían atravesado traumas similares. La fundación, llamada Puertas Abiertas, ofrecía terapia, talleres artísticos y recursos legales para quienes necesitaban ayuda. A través de su trabajo, Alice entendió que su historia no solo era un testimonio de supervivencia, sino también de amor incondicional. Melissa, por su parte, vio que su mayor éxito no estaba en proteger a Alice del dolor, sino en enseñarle a enfrentarlo con valentía y esperanza. El pasado nunca desapareció por completo, pero juntas aprendieron a convivir con él, transformando las cicatrices en puentes hacia un futuro más brillante. Dale like y suscríbete por favor. El eco final del pasado. Alice tenía 25 años y ya era una terapeuta reconocida. Había dedicado su vida a ayudar a niños y adultos a enfrentar sus traumas, convirtiéndose en un símbolo de resiliencia. Su relación con Melissa era más fuerte que nunca, y ambas trabajaban juntas en Puertas Abiertas. Sin embargo, el pasado, aunque domado, no estaba completamente enterrado. Había heridas que no podían cerrarse del todo, y una noche fría de otoño, la oscuridad regresó. Melissa estaba en casa sola, revisando algunos documentos de la fundación, cuando alguien llamó a la puerta. Al abrir, se encontró con una mujer de rostro cansado y mirada furtiva. Era Elena, la hermana menor de Diego, quien había permanecido en silencio desde el juicio. Melissa, necesitamos hablar, dijo Elena, su voz cargada de urgencia. Melissa, aunque desconfiada, la dejó pasar. En el salón, Elena confesó algo que sacudió el mundo de Melissa. Diego no actuó solo esa noche. Alguien más estuvo involucrado. Fue una venganza, y yo lo supe desde el principio. Melissa sintió como el aire abandonaba sus pulmones. Durante años, había creído que el caso estaba cerrado, que el culpable estaba tras las rejas. Pero ahora, la revelación de Elena abría heridas que habían empezado a sanar. ¿Quién?, preguntó Melissa,
tratando de mantener la calma. Elena vaciló antes de responder. Tu cuñado, Luis. Estuvo con Diego esa noche. Él fue quien planeó todo. Diego solo ejecutó el disparo. Luis era el hermano mayor de Alex, una figura respetada en la comunidad, alguien que siempre había mantenido una relación cordial con Melissa y Alice, incluso después de la tragedia. Melissa se negó a creerlo, pero Elena tenía pruebas, mensajes, grabaciones y una confesión escrita de Diego que nunca había llegado a las autoridades. ¿Por qué me lo dices ahora?, preguntó Melissa, furiosa y desconsolada. Porque no puedo vivir con esto más tiempo. Pero tienes que tener cuidado. Luis sabe que estoy aquí. No se detendrá si cree que voy a hablar, respondió Elena, su voz temblando. Melissa, temiendo por su vida y la de Alice, tomó las pruebas y contactó a la policía. Sin embargo, Luis era un hombre influyente, y antes de que pudieran proceder, Elena desapareció. Días después, encontraron su cuerpo en un río cercano. La causa de muerte fue declarada como suicidio, pero Melissa sabía que había sido silenciada. El enfrentamiento final. La noticia de la implicación de Luis sacudió a Alice. Había logrado construir una vida, pero ahora el pasado volvía con más fuerza. Contra el consejo de Melissa, decidió confrontar a su tío. Se presentó en su casa, con los documentos en mano. ¿Por qué?, preguntó Alice, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué destruiste nuestra familia? Luis, al principio, lo negó todo, pero al ver la determinación de Alice, finalmente cedió. Tu padre y yo teníamos problemas desde hacía años. Él siempre me humillaba, siempre me hacía sentir menos. Cuando descubrí que tenía una póliza de seguro millonaria, pensé que podía matarlo y culpar a Melissa. Era perfecto. Alice sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Antes de que pudiera reaccionar, Luis avanzó hacia ella. No debiste venir aquí, Alice. Esto no es algo que puedas resolver, dijo, con una voz fría y calculadora. Alice logró escapar, pero Luis la siguió. En una persecución angustiosa, terminó enfrentándose a él en un puente cerca de la ciudad. Allí, Alice, con el corazón latiendo frenéticamente, lo encaró. Ya no soy la niña que cayó. No voy a dejar que destruyas más vidas. Luis intentó intimidarla, pero antes de que pudiera actuar, Melissa apareció con la policía. Había seguido a Alice, temiendo lo peor. Luis fue arrestado, y las pruebas finalmente llevaron a su condena. Sin embargo, el enfrentamiento dejó marcas profundas. El precio de la verdad. Meses después, Alice y Melissa volvieron a su rutina, pero la paz parecía más frágil que nunca. Una noche, Alice escribió en su diario: He enfrentado mis demonios, pero siento que una parte de mí quedó atrapada en ese puente. He dedicado mi vida a ayudar a otros a sanar, pero ¿cómo sano yo? Esa misma noche, Melissa entró en su habitación y encontró la carta. Lloró en silencio, reconociendo que, aunque habían logrado justicia, el costo había sido alto. Un adiós inesperado. Un año después, mientras Alice daba una conferencia sobre el impacto del trauma, colapsó en el escenario. Fue llevada de emergencia al hospital, donde los médicos descubrieron que sufría de un trastorno cardíaco oculto, exacerbado por años de estrés y ansiedad no tratados. A pesar de los esfuerzos, Alice falleció días después, dejando a Melissa devastada. En su funeral, Melissa habló con voz temblorosa. Alice enfrentó más de lo que cualquiera debería enfrentar en una vida. Pero también nos mostró lo que significa ser valiente, amar sin reservas y luchar por la verdad. Su luz vivirá en todos los que tocó. Melissa continuó dirigiendo Puertas Abiertas, dedicando su vida a preservar el legado de su hija. Aunque vivió con un dolor que nunca desapareció,
encontró consuelo en saber que Alice había hecho del mundo un lugar mejor, incluso en su corta vida. El pasado había dejado marcas profundas, pero el amor que compartieron fue eterno, un faro en medio de la oscuridad. Fin, estrella brillante. Gracias por ver el contenido completo. Por favor suscríbete, que tenga un hermoso día. Bendiciones. Descripción aquí abajo para apoyar este canal, cursor blanco con forma de mano hacia abajo, cursor blanco con forma de mano hacia abajo, cursor blanco con forma de mano hacia abajo.